Sí, 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 sí. Sí. Bien. El Valer de los Valores, publicado por la editorial Temas, y como ya vamos a decir más adelante, prologado por Luis Riva, a quien le mandamos nuestros mejores, más afectuosos saludos. En realidad, él tendría que estar acá, ¿no, Horacio? Bien. Vamos a hablar un poco de Horacio, y después vamos a dejar que Horacio hable del libro, fundamentalmente. Recordaba esto de compartir la profesión de recursos humanos con Horacio y compartir también el gusto por la filosofía, por esta visión un poco en tres dimensiones, digamos, del ser humano y de su realidad, ¿no? Una versión un poco más profunda de lo que es nuestra vida y qué sentido tiene. En este sentido, bueno, es interesante saber desde dónde habla, casi como en una tríada dialéctica, tiene su momento de tesis, antítesis y síntesis, Horacio Bolaños, ¿no? Inicialmente se forma como académico en temas filosóficos, luego de una frustrada vocación militar, ¿no? Con lo cual la afirmación o la tesis es de filósofo, de académico, ¿no? Pero después hay un movimiento hacia las cosas, ¿no? Más que a la especulación, que es toda su trayectoria en empresas, su trayectoria gerencial. Y en estos momentos, después de retirarse de su trayectoria, digamos, por las empresas, la última fue en Great Place to Work, pero antes estuvo trabajando en grandes empresas de nuestro país, estuvo en Xerox, estuvo en ESO, estuvo en la cervecería, en Quilmes. Luego de esta trayectoria tan importante, es como que vuelve a unir en la síntesis los dos momentos, ¿no? En el retiro, su práctica y su paso por las empresas y su formación académica, y esto se traduce en estos dos libros que tenemos, ¿no? El anterior, el del dicho al hecho, y este de El Valer de los Valores. Esta síntesis de Horacio ahora. Como en la Escuela de Atenas, pero también se la conoce como la Academia, este fresco de Rafael Sanzio que está en el Vaticano. En el centro están Platón y Aristóteles, ¿no? Platón señalando para arriba con el dedo y Aristóteles haciendo así con la mano. Uno reclamando el mundo de las ideas, el mundo especulativo, y el otro, Aristóteles, este mundo concreto que podemos tocar, ¿no? Y este mundo que nos toca también, ¿no? Estos dos momentos, como decía, es los que se van integrando en este libro de Horacio, ¿no? De su formación inicial académica especulativa a este otro paso de formación que es la trayectoria en las empresas, ¿no? Tiene su predilección por el filósofo alemán Immanuel Kant, y Kant decía de Platón, qué lindo que es, él define un mundo de las ideas y hay como una paloma que vuela en el vacío, no tiene ninguna resistencia, ¿no? El tema es cuando yo pongo en juego toda esta especulación con la realidad. Este es el fruto del trabajo que, digamos, que sintetiza en su trayectoria Horacio y que nos lo brinda ahora con este libro. Por eso vemos, por ejemplo, que abreva en filósofos especulativos como Karl Otto Appel, ¿no? Uno de los últimos frankfurtianos, y lo trae particularmente por el tema de la ética de la comunicación, a Appel, Horacio, ¿no? También nos está trayendo a estos otros híbridos, como el señor Marvin Brown y Aldous Lemenson, ¿no? Que van a aplicar sus profundos conocimientos, digamos, académicos en la realidad de las organizaciones. Marvin Brown por el lado de la toma de decisiones y el proceso de toma de decisiones, y Aldous Lemenson por el tema de los desafíos de la gestión de las organizaciones. Una especie de mapa que arma Horacio del territorio ayudado por Aldo. Y después hay gente a la que nombra
Horacio, y que sabemos que está ahí, que están más del lado de lo que es la parte de la gestión de las empresas, desde Enrique Yo, empresario al que ponen sus reconocimientos, que está en proceso de canonización, a Renzo Terzano, que está siempre presente, ¿no? en el escribir y en el decir de Horacio, el querido Renzo Terzano, y como último decía, bueno, Luis Riva, que es el que hace el prólogo y que les recomiendo a todos, hace un buen trabajo por un lado, de alguien que es ingeniero y que conoce muy bien a Horacio, ¿no? Por ingeniero está ordenado prácticamente como si fuera una estructura de hormigón, ese prólogo, es sólido, ¿no? Da un muy buen apertura al libro que uno va a leer. Les recomiendo particularmente el prólogo de Luis Riva. Estas figuras entonces de empresas que se conjugan con las académicas en este trabajo de... Y quiero tomar, para cerrar ahora con esto, que no es casual que cite un poema de Borges. Primero, Horacio tiene el gusto borgiano, ¿no? Como tantos en Argentina se comparten este gusto, y en el mundo. Pero no cita cualquier poema de Borges, cita el de los conjurados, ¿no? Es un poema que habla de lo que es el pacto del 1291, ¿no? Cuando se crea lo que después se terminó conociendo como la Confederación Helvética y que todos conocemos hoy como Suiza, ¿no? Y dice, en uno de los versos que cita Horacio, se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades, ¿no? Estos versos tomo Horacio cita el poema completo en el libro, pero tomo estos versos porque reflejan el espíritu, ¿no? del libro de Horacio, una muy buena síntesis, ¿no? Esto de gente que más allá de las diferencias que puede tener por religión, extracción, estirpe, idioma, lo que fuera, lo que propone es esto del conjurado. El conjurado es el que se une por un juramento a otros, ¿no? Porque siempre tenemos la idea del conjurado como una especie de subversivo, pero en realidad es el que está unido a otros por un juramento, ¿no? Que tiene una lealtad hacia esos otros. Y esto de alguna manera nos lo va a trasladar Horacio en el libro a lo que es como que prácticamente el directorio de cada empresa es un grupo de estos conjurados, ¿no? De cada organización en general, ¿no? Que pese a sus diferencias, ¿no? Pese a sus distintos puntos de vista, se comprometen a un diálogo constructor de una racionalidad, ¿no? que los integre, ¿no? Y que a la vez termine siendo un hogar para una comunidad. Esto, ¿no? Como es toda organización, es una comunidad. Y de ahí el tema de la ética, el tema del valer de los valores, ¿no? La ética es la rama práctica de la filosofía, es lo que se conoce como filosofía práctica, a diferencia de la filosofía especulativa, porque lo que busca es una aplicación de esto. El hombre es el animal que tiene que aprender a vivir como tal, ¿no? El gato nace y al poco tiempo sabe todo lo que tiene que saber un gato, sin que nadie se lo enseñe y sin tener que pensar cómo ser gato. Borges también nos contaba del ruiseñor que estaba escuchando en ese momento. Era el mismo ruiseñor que cantaba en el desierto y que escuchaban Sara y Abraham, ¿no? Los ruiseñores nadie les enseña a cantar y ellos cantan como corresponde a los ruiseñores. Los humanos somos especie de animal que tenemos que aprender a ser humanos, precisamente, a vivir como humanos, a vivir como tales. Y la ética, la filosofía práctica, esta empresa que nace de alguna manera en Atenas, ¿no? Y que refleja Rafael en el fresco, representa esto, ¿no? Los griegos tenían una religión no prescriptiva, ¿no? Es más, los dioses de ellos eran casi detestables, ¿no? No eran modelos. Eran celosos, eran envidiosos, eran mentirosos, engañadores,
¿no? Casi como las personas, ¿no? Con lo cual no es que dejaban un decálogo de cómo había que vivir, con lo cual la empresa de la filosofía era construir esto, cómo tenía que vivir el humano, cuando los dioses de ellos de alguna manera se habían desentendido de esto. Como estos conjurados suizos, ¿no?, que decidieron darse gobierno y forma de razonabilidad, los griegos también hicieron lo mismo. Por eso este libro es un libro de ética, ¿no?, filosofía práctica, filosofía aplicada a la gestión de empresas, ¿no? Así como la ética se pregunta cómo queremos vivir y qué es un ser humano, Horacio se pregunta en este libro qué es una organización y cómo queremos que sean las organizaciones. Bueno, hasta aquí llego y ahora le doy la palabra a Horacio para que cuente cómo le fue en esta empresa, qué trabajo le costó y qué fue lo que terminó logrando de la misma. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Con Gustavo compartimos, como él dijo, el gusto por la profesión y el gusto por la filosofía. Pero destaco en Gustavo, bueno, toda su larga tradición en recursos humanos y especialmente su trabajo permanente por la mejora de la profesión de la gestión de recursos humanos o de gestión de personas y de la comunidad de los que constituyen es el gran armador de esta comunidad. Bueno, le agradezco a todos los que nos están acompañando, muy especialmente, porque demuestran, bueno, que este tema de valores preocupa. Pero bueno, quiero ir directamente a comentar el trabajo este. Como bien dijo Gustavo, yo siempre tuve que trabajar, salvo mi primer trabajo que fue en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre trabajé junto con ingenieros, o para ingenieros, o con ingenieros, y en empresas muy técnicas. Y de ellos aprendí algo que siempre me guió, que es, si una obra sin plano es un desastre, un plano sin obra es una pérdida de tiempo o una inutilidad. Y yo creo que justamente eso es lo que ha tratado de guiarme con este trabajo. Es decir, bueno, no plantear el tema de los valores desde un punto de vista general, sino decir, bueno, la gestión por valores está bastante escrita, hay bastante literatura, pero me pareció que había que profundizar más en la gestión de los valores. Ya no decir qué valores tiene que trabajar la empresa, ya cada empresa elegirá los suyos. El problema es cómo trabaja y cómo los elige, ¿no? Entonces, en el libro yo parto de básicamente 4 supuestos. El primero es que el avance tecnológico es rápido, profundo y está llevando a tener que repensar a las organizaciones y el sentido de las organizaciones, incluso para muchas de ellas, en qué negocio están o para qué negocios se pueden dedicar. El segundo, ese es el gran desafío que además se ha sumado esta pandemia, dentro de un proceso de globalización que ya viene desde varios años, con sus avances y esos retrocesos, pero es un proceso al que va la humanidad de la globalización. El segundo supuesto es que este desafío tecnológico nos plantea la necesidad de encarar estos nuevos desafíos con la diversidad de las organizaciones y de los equipos directivos que tienen que tomar las decisiones. Y el tema de la diversidad lleva al tema de decir, bueno, ¿cómo admito otra concepción, otro mundo de valores que pueden tener mis colegas, ¿no es cierto? El tercer supuesto es que las organizaciones, la gente de las organizaciones necesitan creer en quienes lo dirigen. O sea, las organizaciones, dicho de otra manera, para convocar, retener y desarrollar a sus talentos, necesitan ser creíbles. ¿Y cómo se logra la credibilidad? Solo a través de la coherencia. Y la coherencia que perciben
los colaboradores o que percibe el mercado, que percibe la cadena de valor de una organización, lo va a hacer mirando la coherencia de las decisiones que toman esa organización. Entonces, el trabajo apunta a decir, bueno, que los equipos directivos no van a tener más remedio que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los valores con los que queremos identificar nuestra organización, con los que queremos identificarnos nosotros como equipo, y que queremos convocar a gente para este proyecto? Y así como discuten los temas de la estrategia, creo que van a tener que aprender a trabajar estos temas de los valores subyacentes en cada una de las tomas de decisiones que vayan, que vayan tomando, ¿no? Sobre estos supuestos, entonces el trabajo se está desarrollado sobre dos ejes. Un eje de qué valores son los que convendría que trabajaran, y el segundo eje, cómo trabajarlos. Para el eje de los valores, como dijo Gustavo, yo me guié por el esquema de Aldous Levenson, que sobre digamos, su esquema de análisis y diagnóstico de las organizaciones, donde básicamente las preguntas son que plantea Aldo: ¿cuál es el proyecto en que se sustenta la organización? ¿Cuál es el sistema de control político que conviene priorizar? ¿Cómo debe ser la estructura organizacional en términos de eficacia y equidad? ¿Cómo asegurar un proceso de integración psicosocial sustentable? ¿Y qué relevancia tiene el contexto para la finalidad de la organización? Entonces, la primera parte del trabajo está orientada a presentar cada uno de estos temas, de cómo abordar, cómo reflexionar, básicamente, porque no hay pretensión de dar recetas de nada, sino acercar para reflexionar sobre cada uno de estos temas. Realmente, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el sentido de la organización que queremos? Y entonces, una vez definido eso, ¿cómo queremos gestionar el poder? Dejamos que sea, digamos, que cada persona que tenga autoridad e influencia lo haga a su manera, con su estilo, con su personalidad, o decidimos realmente no qué estilo de liderazgo, sino cómo gestionar el poder. Porque el poder, hay una dimensión que me pareció importante incluirla, que generalmente en los trabajos de liderazgo no entra, que es el contrapoder. Todo poder genera contrapoder. Y muchas veces en las organizaciones no se tiene en cuenta ese contrapoder. Y hay que tener una estrategia para gestionar también, no solo el poder, sino ese contrapoder. Saber cómo hacerlo, ¿no? Sabiendo que no va a desaparecer. Por más que lo ignoremos, por más que nos enojemos, el contrapoder siempre va a estar. Y cuanto más incoherencia tengamos como organización, seguramente mayor será ese contrapoder. El otro es el tema de la equidad. Bueno, los recursos que tiene una organización siempre son escasos. ¿Cómo los distribuimos? ¿Cuál es la prioridad que le damos en cada caso, en cada situación, y especialmente en las situaciones críticas? El otro es el de, bueno, cómo constituimos una comunidad de trabajo coherente, sabiendo la porosidad que tienen actualmente la comunidad de trabajo, porque ya no es de las puertas adentro de la organización, que ya ahora cada vez menos puertas tienen las organizaciones, sino toda la cadena de valor. ¿Cómo las constituimos como comunidad? ¿No es cierto? ¿Cuáles los criterios que tenemos que adoptar para ser coherentes en el trato con el cliente, en el trato con el proveedor y en el trato con el público interno? Y por último, el tema de decir, bueno, ¿cómo nos proyectamos en el espacio y en el tiempo? ¿Cómo nos instalamos en la sociedad? ¿Cómo queremos instalarnos? ¿Y cómo queremos que sea el futuro? Más que el futuro, ¿cómo queremos que sean las consecuencias de las decisiones que nosotros estamos tomando ahora? ¿Tenemos en cuenta el futuro, las generaciones futuras?
el futuro del entorno del ecológico, o no nos importa. Aquí en el trabajo nos decimos, bueno, es importante la ecología. No. Cada empresa discutirá qué quiere, si le importa o no le importa. Pero eso, digamos, de toda manera, lo que nosotros proponemos en el libro es, bueno, tienen que sentar a discutirlo, si les importa o no les importa, ¿no? Por eso la segunda parte, el segundo eje, es el eje de cómo sentarse a discutir temas tan controvertidos como estos que estuvimos enumerando. Y para eso, como dijo Gustavo, me baso en el trabajo teórico y práctico de Marvin Brown, que propone que los cuerpos directivos tienen que aprender no a debatir o discutir los temas, sino a dialogar sobre los temas, tratando que ese diálogo incluya los diferentes puntos de vista que pueden aportar los integrantes de ese cuerpo colegiado, o todos aquellos que puedan estar involucrados en ese tema, ¿no es cierto?, en el tema del que se trate. Pero que la base es el diálogo, y que el diálogo, para ser fructífero, tiene que tener ciertas características, que él las enumera, y en el libro creo que están, por lo menos se trata de resumirlas y de presentarlas de manera práctica, ¿no? Bueno, esos son los dos ejes. Me gustaría completar esto diciendo, bueno, que todo esto está pensado para las organizaciones. Yo trabajé en empresas, fundamentalmente, pero esto no está pensado para las empresas, está pensado para las organizaciones, sean públicas o privadas, sean colegiadas o jerárquicas, y sean con fines de lucro o sin fines de lucro. Cualquiera de este tipo de organizaciones tiene un cuerpo responsable de la toma de decisiones, y ese cuerpo de toma de decisiones tendrá que enfrentar estos temas más tarde o más temprano. El otro punto que me parece también de aclarar es que ¿cuándo conviene que estos temas se discutan? La propuesta nuestra es que no esperar a que se discuta en el momento que se tiene que tomar una decisión crítica, sino cómo los aspectos estratégicos o los aspectos de la misión y visión del negocio, conviene darles tiempo y espacio para saber, bueno, qué es lo que piensa cada uno de estos temas. No descubrir que mi colega tiene una opinión de que el negocio tiene que ser exclusivamente rentable, en el caso de las empresas, y yo pienso que además de rentable tiene que ser responsable por las consecuencias y tiene que tener en cuenta el público, etcétera, etcétera. Lo importante es que sepamos cada uno cuál es la posición del otro, y desde las distintas posiciones, qué es lo que puede aportar cada uno para una solución creativa. Y la última pregunta, porque un poco repasamos el cómo, el qué, el para quién, es ¿para qué hacemos esto, no? ¿Por qué conviene hacer todo esto? Y nuestra propuesta es que realmente las empresas han venido siendo exigidas por la comunidad para ser cada vez más eficientes por la óptima utilización de los recursos, cada vez más eficaces por la capacidad para lograr los objetivos en tiempo y forma, efectivas por el valor agregado y la calidad de lo que aportan. Y creo que llegó el momento de agregar la cuarta E, que es la dimensión ética, o sea, la dimensión responsable y la dimensión reflexiva sobre las decisiones que toman ese cuerpo, ¿no? Bueno, este es el panorama de los contenidos del trabajo. Me gustaría ver si
¿Tienen alguna pregunta o algo? Gustavo, vos, me parece que si me olvidé de algo, a ver qué... No, tenemos una pregunta, Horacio. Bueno, venga. Franco Quiroga pregunta, es casi un clásico la pregunta esta, Horacio. Saludo a Franco. Dice, ¿cómo se hace para romper, es el término que usa, ¿no, Franco? Para romper la cultura y establecer una nueva cuando los modelos mentales son muy rígidos en la cabeza de la empresa y para seguir como estabas hablando vos, no es solo para empresas, es para organizaciones, pongamos esto, cuando los modelos mentales son muy rígidos en la cabeza de la organización. Bueno, dos aspectos tomo. Uno, ¿cómo cambio una cultura? Es un tema. ¿Cómo cambio la cultura de la organización? Es todo un tema que no está abordado en este trabajo. Sí lo abordé, creo, en el trabajo anterior, del dicho al hecho, ¿no? Donde está sí centrado y mostrado un modelo de cambio organizacional y donde justamente, bueno, apuntó a cambiar la mentalidad, ¿no? en una organización y la estrategia que se siguió. Pero ¿cómo se hace para cambiar la mentalidad del otro? Y ahí la mentalidad del otro yo no la voy a poder cambiar. Lo que tengo que hacer es entenderla y tratar mediante el diálogo, y no hay otro camino, de que la otra parte haga el esfuerzo de entender mi punto de vista. Vos mencionaste, Gustavo, a Apple. Apple, en realidad, Apple lo cita a Habermas, que dice que el lenguaje y el diálogo es lo que realmente surgió porque la humanidad necesitó comunicarse. Si no hubiera seguido con la masa o con la piedra, rompiéndole la cabeza al otro. Empieza a desarrollar el lenguaje porque necesita entenderse con el otro y con los otros. Ahora me exigirían decir con las otras, ¿no? Pero yo sigo usando el plural, porque para mí las palabras no tienen sexo, ¿no? Te da género, pero no sexo. No sé si a Franco le conteste todo lo que quería, pero en esa línea va. Me permitiría retomarlo, digamos, el énfasis que estás poniendo. Otra vez vuelvo al poema de los conjurados de Borges, ¿no? Con el que abrís el libro. Esto de que justamente habla del diálogo. Esta gente lo que está es hablando, ¿no? Después termina redactando un documento. Pero a diferencia, ¿no? de Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? Y diciendo, esto es lo que tenemos que hacer a su pueblo en el Éxodo. Esto es como dice, nos proponemos nosotros y nos autorregulamos, digamos, ponemos nuestra ley, ¿no? Creo que es la invitación y por eso el diálogo, ¿no? Como que cada organización, ¿no? Por esto de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Digamos, este decálogo de Moisés es para Dios, ¿no? Y que seguramente tiene que estar Gustavo, contemplado en la empresa. Sí. Sí, no, justamente la línea esta es que nadie tiene el derecho de imponerle los valores de uno a otro a esta altura. Uno puede buscar trabajar exclusivamente con los que comparten los valores. Y creo que esa ha sido en general la línea hasta fines del siglo pasado, del siglo XX. Creo que ahora la necesidad de la diversidad, como dijimos antes, es imperiosa. Entonces tengo que aprender a trabajar con gente que piensa distinto, que tiene otros mundos valorativos. Obviamente, yo tengo el mío y creo que es el mejor de los posibles y trataré de convencerlo al otro. Pero tengo que aprender incluso a ver el otro valor, que a veces es un antivalor para mí, cómo trabajo para que ese antivalor pueda ayudar a encontrar las soluciones para los problemas. Por eso hay algo importante que plantea Brown,
le dice, no discutan en abstracto, discutan qué decisión hay que tomar. Entonces, cuando discuten, a ver, ¿qué decisión hay que tomar? Ahí está la posición A, la posición B o la posición C. Entonces, cada una de las posiciones da sus argumentaciones y empiezan a rastrear qué valores y qué supuestos hay. Pero digamos, no discutir en abstracto, sino decir, bueno, a ver, ¿qué decisión tomamos? Y esta decisión, camino A o camino B, ¿qué implicancias valorativas tiene y en qué nos compromete como directivos y para el futuro? Muy bien. Horacio, mira, Diego Grau está preguntando, habla de cuál es el rol de la dirección en este proceso, ¿no? Y hace un zoom, pone en los organismos públicos, ¿no? Dice donde las direcciones, que son políticas, digamos, o que suelen cambiar con la administración, ¿no? ¿En qué medida, digamos, esto puede hacerse? Y también cuál es el rol ético de los colaboradores, ¿no? Este tema, el rol de la dirección, ¿qué pasa en las empresas, los organismos públicos que suelen tener rotación de directivos, y el rol de los colaboradores en general? Y permíteme sumar lo que dice Patricia Ricarte, porque es muy similar. Dice, ¿en qué medida crees que las empresas están trabajando en estos ejes de los que hablaste, a pesar de que están siendo empujadas por las 4 Es? Bueno, empiezo por la segunda, con Patricia, que como digo en la introducción, es la semilla de este trabajo, porque ella me convocó en un momento en ACDE a un proyecto de las empresas y los valores, y a partir de ese trabajo, de seguir tratando de profundizarlo. Así que bueno, un saludo especial para Patricia. Yo creo que las empresas muchas veces se quedan, como decís vos, en las 3 E, y les cuesta saltar a la 4ª porque les falta un método, porque no saben cómo trabajar el tema de los valores. Y creo que en la experiencia que tuvimos contigo se veía, ¿no? No saben discutir valores. No se sabe, hay técnicas para discutir temas técnicos, temas financieros, temas logísticos, hay metodologías excelentes, pero ¿cómo discutir valores? ¿Cómo discutir cuál es mi concepto de lo que son los negocios o mi concepto de lo que es la persona? Si es añudo que la fajen y no cambia, o es un ser perfectible y capaz de transformarse y transformar a sus semejantes. Son dos visiones. Nunca, uno va a ser imposible que transforme al otro, pero tienen que dialogar. Y el rol de la dirección, entonces, Horacio, como preguntaba Diego. Y en el tema de es donde menos experiencia tengo, es profeso, con por la administración pública, decís. La administración pública, es un tema muy especial, porque son jerárquicas, son organizaciones jerárquicas, como diría Elliot Jaques, por un lado, pero colegiadas en la toma de decisiones. Es muy complicado. Creo que hasta que no haya una conciencia de que las organizaciones y las instituciones tienen que tener una forma de funcionamiento de eficacia, y que los políticos orienten, pero no manoseen la estructura, acomodando gente, poniendo gente, sacando gente, o dando órdenes contradictorias, viendo una administración para un lado, otra administración para el otro. Creo que hasta que la sociedad no pueda ordenarse, las instituciones públicas va a costar que lo hagan, ¿no? Ahí ya es un tema más político, y creo que Diego tiene más experiencia y conocimiento sobre eso que yo, ¿no? Bueno, Horacio, mira, tenemos justo una última pregunta y estamos ahí cerca del horario que tenemos para ir cerrando. Jaime Fini pregunta, ¿qué se puede hacer para que, así como prevalecen ciertos valores según cada organización o en una comunidad determinada, los mismos se encarnen en virtudes concretas?
pareciera ser muchas veces una brecha importante, aun cuando aceptemos que haya valores diferentes. A ver, la primera parte de la pregunta de Jaime, que es... Esto de qué se puede hacer para que así como hacer? prevalecen ciertos valores en cada organización o comunidad, los mismos se encarnen en virtudes concretas. Perfecto. Sí, no, quería estar seguro para... sí, creo que es todo un proceso de desarrollo de la cultura de la organización. Sin duda, los valores de los directivos, especialmente de los números 1, de los CEOs o de los propietarios de las organizaciones, moldean a la organización. Ahora, también es el rol de los especialistas en gestión de personas el ayudar a los números 1 o al cuerpo directivo en la sensibilización y en el aporte de herramientas para la transformación de la cultura y para que los que están de acuerdo con, digamos, con los valores predominantes del conjunto, bueno, o se aceptan o se van. Pero digamos, es un proceso de transformación cultural, que se relaciona con lo que había preguntado Franco antes, ¿no? Es un proceso de transformación de la cultura que tiene que tener, según mi punto de vista, toda una estrategia en el largo plazo para saber qué organización estamos diseñando, para dónde apuntamos en 5 o 10 años, aunque en la Argentina parezca mentira, pero hay que pensar en 5, 10 o más años, ¿no?, en las organizaciones. Horacio, ¿podemos hacer una chapita? ¿Sí? Sí, cómo no. Juan Lynch pregunta. ¿Perdón? Sí, Juan Lynch está preguntando el tema de las generaciones, o no de las generaciones, pero dice, ¿qué pasa con los que tienen 20 años más o menos, ¿no? O están en sus 20, ¿no? Y habla de la volatilidad laboral, lo pone, ¿no? Dice, cambiar de trabajo no solo no es estresante para ellos, sino que es normal y casi deseable, ¿no? Dice, los valores clásicos no aplican con ellos. Y con esto estaríamos ya cerrando, ¿no? Cerrando. De nuevo, creo que la docencia que tienen que hacer los directivos es otro papel que muchas veces no son conscientes. Los directivos, los dueños, los directivos de organizaciones en general, son actores sociales fundamentales. Y por eso es importante que asuman ese nivel de responsabilidad de cómo están conformando ciudadanos a través de cómo están conformando dotaciones de trabajo. Entonces, creo que este es otro de los puntos para saltar de las 3 E a la 4ª E de la ética, que tienen que aprender. Y creo que el medio, el entorno, los está llevando. Porque, digamos, de la manera en que se han manejado hasta ahora las organizaciones, no va a servir para los nuevos desafíos que están viniendo. Muy bien, Horacio, tenemos algunas otras preguntas que veremos la manera de contestarlas. Les queremos comentar a todos que esto se está grabando y que les va a estar llegando por correo la grabación de esta presentación. Y unas palabras finales, ¿no?, con los saludos a la gente, Horacio. Sí, bueno, justamente, ¿no?, quería pedirte el minutito final para agradecerles a todos los que nos han acompañado y que me están acompañando en este proyecto, a todo el equipo de Jorge Scarfi, a Mercedes, que ha organizado todo esto, a vos, y una vez más, siempre al recordado Renzo, y a Luis, que esperamos que pronto esté de nuevo discutiendo con nosotros estos temas. Muy bien. Bueno, señores. Gracias.